Bien, no importa, lo frené antes porque si no empiezan con los abogados de Universal Pictures nos persiguen. Ok, entonces, digamos, en la sentencia de Dios ha muerto es una sentencia que actualiza algo que ya se viene dando desde... Lo vamos a ir viendo estas clases. Pero a mí lo que me interesa es lo siguiente. A partir de lo que vimos con Fede la clase pasada y lo que vimos con Gonza la clase anterior, ¿no? ¿Se acuerdan del cambio de personaje? El cambio de personaje del cual hablaba Gonza. Y con Fede voy a agarrar algo muy interesante que dijo que es, digamos, las nociones en la medición del tiempo. Usó como ejemplo, cuando veíamos San Agustín, las distintas concepciones del tiempo. Que esta idea del tiempo lineal, finito, cristiano, que está dividido en dos, un tiempo sucesivo, lineal y finito, que es un tiempo del paso por la tierra, material, cárnico, del pecado, y después hay un tiempo que es eterno, digamos, ese tiempo dual tiene el cristianismo, y el tiempo nuestro que es efectivamente un tiempo lineal finito en el sentido que se termina, y sucesivo. A diferencia de otras concepciones del tiempo, si quieren, la más obvia y evidente sería la del tiempo circular de las culturas arcaicas e inclusive de la cultura grecolatina. La medición del tiempo lineal es propia de, no exclusiva, pero propia de las religiones monoteístas. Por supuesto, no es invención del cristianismo. Podríamos decir que mi Bobe estaría muy orgullosa, diría que es invención del judeo-cristianismo. Esta noción del tiempo lineal, ¿no? Arrancamos en un momento, cero, para el judaísmo es hace 5.781 años, creo. ¿Estoy bien, Chani? Hatimato va para todos. Creo que Repetime qué fecha dijiste. 5781. Sí, por ahí. Yo Por tampoco ahí, soy. por ahí. O 2020, ¿no? 2020. Hay un inicio y después lo que hay es una sucesión de años que se dirige hacia un punto que suele ser el punto, si quieren, podemos llamarlo de la llegada del Mesías. Pónganle, digamos. Luego de eso, la eternidad. Ok. Para acceder al conocimiento de el plan divino en el cristianismo, ¿no? Un simple mortal, ¿cómo hace? ¿Cómo hacemos nosotros para conocer qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué es lo que dice no sé, Jehová o Alá? ¿Cómo hacemos para acceder Leer o la para Biblia. participar? A través de los libros sagrados. Ok. Sí, la Biblia. A través de la palabra, a través de los libros sagrados, de la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra. Está la palabra revelada que aparece a través de... ¿Se acuerdan? Por nosotros leímos, estudiamos Apolo, ¿no? Hay sistemas de mediación. La palabra revelada al profeta, a los profetas, ¿no? En los evangelios. Entonces ahí tenemos un modo de acceso. No es el único. No es el único. De hecho, en la peli que vimos recién tenemos otro. ¿Cuál sería el que vimos recién en la peli Juana de Arco? Los signos. Bueno, o sea, la mediación de la palabra de Dios al hombre no está en la palabra revelada a través de intérpretes o de profetas, sino que está en alguna especie de... acá en el caso es evidente que es Dios el que le habla a Juana de Arco porque se le aparece una espada en el campo. Y también puede ser la fe. Digo. Justo eso es lo que dice Lutero. Justo eso es lo que dice Lutero. Ahora vamos a llegar a eso. Pero lo que quiero es ver que podemos, el modo tradicional, el modo más extendido de acceso al conocimiento del plan, lo llamo plan, divinidad, eternidad, como quieran, da lo mismo, pero el modo que tenemos los humanos de acceder a ese conocimiento es, por lo menos, a través de los intérpretes. Dios revela a través de signos, y estos signos son escritos, puestos en palabras por intérpretes, y nosotros lo que accedemos es a través del libro a la palabra de Dios a través de esos intérpretes.
más o menos mediaciones. Pero no es el único modo. También podemos simplemente leer signos. De hecho, lo que vimos recién en Juana de Arco es una lectura de signos, o si cualquiera de ustedes que haya leído la Biblia va a ver que todo el tiempo hay signos, ¿no? Las parábolas, las metáforas son a través de signos. Hay un montón. ¿Se acuerdan cuando veíamos la historia de Semele y decíamos que Zeus se aparecía en forma de toro? Bueno, qué sé yo, Dios aparece en forma de arbusto ardiente, ¿no? Esa es una que sale mucho en la Biblia. Dios se revela a través de inscripción en la montaña, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos la revelación directa. La revelación directa, no sé, el ejemplo más lindo que tenemos nosotros es los Simpsons, ¿no? ¿Se acuerdan el capítulo en que Dios le habla a Homero? Hay signos, no, le habla directamente. Le habla directamente. ¿Mm? Le habla directamente. Ok. Perdón, veo, ¿alguien está hablando? No, ok. El problema en la escenita que vimos recién, lo podemos leer como un problema de autoridad, ¿no? De hecho, no vieron la peli entera, pero dejé un pedacito antes y un pedacito después. O sea, luego de esa escena, la cual Juana de Arco es una piba que Dios le habla y le dice que tiene que ayudar al rey, creo que es Carlos VI de Valois, rey francés, a recuperar el trono que está en manos de no me acuerdo bien. Y de hecho lidera los ejércitos franceses en Juana de Arco a los 20 años, y por eso la condenan y por eso la matan. Y por eso es santa de la Iglesia Católica. Entonces ahí tenés una aparición. Pero el problema de Dustin Hoffman es decir, sí, está bien, pero si a vos se te aparece Dios y te habla directamente, hay una estructura de mediación, una estructura de interpretación que está puesta en entredicho. Si ustedes vienen el día del parcial y me dicen lo que sea que me dicen me lo dijo Dios ayer, yo cagué. ¿Qué les voy a decir? Yo, por supuesto, le voy a decir, no, bueno, Dios no existe, estás zaraseando, no leíste el libro y llamo a seguridad. No sé, qué sé yo. Y ustedes no pueden venir el día del paseo y decirme, se me apareció Dios ayer anoche y me dijo que la fortuna en Maquiavelo es tal cosa. ¿No? Me joden el sistema digamos, la cadena interpretativa, que además a la vez es una cadena de autoridad. A la vez en esta materia están viendo tenemos un ejemplo hermoso que es cómo es la autoridad con respecto al saber. De hecho, el saber también está fragmentado en términos de autoridad. ¿Me siguen con esto? Ustedes saben sobre un tema si yo digo que ustedes saben. Eso no está ni bien ni mal, es como está estructurado el sistema de autoridad con respecto al saber. Yo soy una autoridad en todo lo que es Lutero, Maquiavelo, Deleuze, Foucault, Colli, Platón, Sarasa. Y al final de esta materia, si ustedes la aprueban, ustedes también van a ser una autoridad en todo eso con respecto a todo aquel que no haya aprobado mi materia. ¿Me siguen más o menos? Es un modo de ordenar, ya lo rastreamos en Platón, lo venimos rastreando en Platón. Ok. ¿Me siguen más o menos hasta acá? ¿Algún comentario, alguna cosa? Estoy tratando de hacerlo más repetitivo, perdón si me pongo muy repetitivo con unas cosas, pero lo más ordenadito posible. Porque estamos justo atendiendo a un momento en la historia de la humanidad en el cual estamos experimentando la mutación de un sistema de creación de mundo a otro sistema de creación de mundo. Porque el sistema de creación del mundo que estamos viendo decadente en el sentido de el sistema de creación de mundo que acá llamamos máquina cristiana, bicho cristiano, deja de tener fuerza. Deja de tener capacidad de expresar la función para la cual existe, que es precisamente crear mundo. El sistema cristiano,
la máquina cristiana, no tiene nada más que, digamos, las anteojeras cristianas, las lentes cristianas, dejan de ver. Entonces necesitan ser reemplazadas por otras lentes, que serán ahora las que, de algún modo, esquemáticamente estaríamos habitando nosotros. ¿Me siguen con esto? Lo que tiene de interesante sentarnos en la espectacularidad de los siglos XIV, XV y XVI, acá estamos justo en el siglo XVI, es que es un momento en el cual podemos transitar la mutación con ejemplos que pertenecen a los dos mundos, al mundo que está por venir y al mundo que se está yendo. Con Lutero tenemos un hermoso personaje. Ahora voy a sentar algunas cuestiones, algunas bases de Lutero, alguna biografía, pero con Lutero tenemos un personaje hermoso, tremendo, recontra prolífico, personaje en el mejor sentido, que es interesante leerlo como un personaje perteneciente al mundo que se está agotando. Y a la vez, Lutero es un personaje que es contemporáneo de otro personaje que vamos a leer, que en este caso se llama Nicolás Maquiavelo, que es un personaje al cual es interesante leerlo como perteneciente al mundo que se está iniciando. Hago hincapié en esto. Es interesante leerlos como. Pretendo que leamos acá a Lutero como un tipe que está con un problema que pertenece a los 10 siglos anteriores. Y que leamos a Maquiavelo como un tipo que estaría con un problema que es más parecido al problema de los 5 siglos posteriores. ¿Me siguen con esto? Pero Lutero y Maquiavelo son contemporáneos. Y son contemporáneos con Erasmo, con Moro. Oga. ¿Alguna cosa, alguna pregunta, alguna cuestión hasta acá? Me interesa mucho y me ayuda muchísimo si hay alguno de ustedes, creo que ya lo pregunté, pero si hay alguno de ustedes que tenga alguna, no que profese una fe, sino que tenga práctica y esté entrenado en la profesión de la fe que profese. ¿Hay alguno que sea, que practique de modo activo alguna y que tenga formación en alguna de las religiones monoteístas? No va, claro. ¿Cómo? Ir a misa, ya me sé ir a misa cuando se puede ir a misa. Ya Sí, me pero sé. claro, pero ir a misa no es voy a misa Por todos los las domingos mañanas. y después me como una pizza, no, eso no vale. O sea, voy a misa domingo una vez por mes y después voy a jugar al tenis, eso no. Eso no cuenta como estar comprometido con la práctica. Parece que si efectivamente ibas a misa en el siglo, estoy inventando, ¿no? Pero si efectivamente ibas a misa en el siglo XI, después no podías jugar al tenis por una semana. No, Escúchame, te dejaba agotado. Exactamente. Quedabas así turbada como estaba Juana de Arco. No, Total. olvidate. Necesito hacer otra cosa también, recontra pedagógica, que es la siguiente. Estos dos personajes que vamos a leer, de Lutero tienen para leer los escritos políticos. Los escritos políticos es una selección, es una colección de escritos de temática política, ¿no? De todos los escritos luteranos, que son un montón los escritos luteranos. Dentro de los escritos políticos, léanse los que están en Google Drive, pero específicamente la Carta a la Nobleza Cristiana, la Carta a la Nobleza Alemana acerca de la reforma de la condición cristiana y sobre dónde se extiende la autoridad secular y la contestación a las hordas ladronas de campesinos. Mirá qué pedagógico que estoy hoy, Yanni. Quiero que no creas que sos la única. Sarán. Siempre quise ser el chico del clima.
Ah, bueno. mínimamente. Espera que tengo que pinearme. Decimos, a Lutero lo ubicamos en Alemania y a Maquiavelo lo ubicamos en Italia. Pero tenemos que hacer una salvedad. Eso que conocemos, que llamamos hoy conocemos hoy como Alemania, o eso que llamamos hoy Italia, son entidades políticas con una homogeneidad novedosa. Tiene poco tiempo eso que llamamos Italia como unidad política. De hecho, Italia se unifica hace 200 años, creo que 200, no sé, entre 200 y 250 años. No más que eso tiene Italia. Se unifica con, yo llego a hablar alguna vez de Giuseppe Mazzini o de Garibaldi, ¿no? 250, no, 150 años, ¿qué cosa? Italia creo que tiene 150 años. Italia, la Italia de Maquiavelo, que vamos a ver las clases la semana que viene, es una multiplicidad de unidades políticas fragmentadas. Menciono algunas. La República de Florencia, que también la llamamos república, depende del momento en que nos pongamos. El Ducado de Milán, el Reino de Nápoles, a ver si logro esto, no, pero soy muy disléxico para hacerlo. Por acá. No lo voy a poder hacer. No lo voy a poder hacer ni en pedo. Aparte se me va el dedo mocho, ¿no? Se queda como que se mete adentro de... Ay, Dios, no podré ser el chico del clima jamás. Bah, en fin. República de Florencia, Reino de Nápoles y las dos Sicilias, Ducado de Saboya, Reino de Venecia, el Principado, no sé, Principado, Reino de Pisa, y en el medio, los estados pontificios. Los estados pontificios no es simplemente lo que hoy conocemos como el Estado Vaticano, que es pequeñito, que es un barriecito mínimo de Roma. Los estados pontificios en el siglo XVI son toda la mitad del territorio de la península italiana. Precisamente, lo menciono, lo vamos a ver la semana que viene, la intención de Maquiavelo es promover la unificación de Italia y liberar a Italia de las influencias de los estados pontificios, o sea, las influencias de adentro de los estados pontificios, o la influencia del Reino de Francia. Francia, por ejemplo, territorialmente y como unidad política, es más o menos parecido a lo que conocemos como Francia hoy. E inclusive España, como unidad política, a principios del siglo XVI, es más o menos parecido a lo que conocemos como España hoy. ¿Se acuerdan en 1492 que además de... siempre esto es de la primaria, pero además de que al fin nos descubrieron, en 1492 hay dos acontecimientos, ¿no? Se termina de consolidar la unificación de los reinos de Castilla y Aragón. ¿Se acuerdan la historia de Colón que le pide guita a Isabel la Católica? Bueno, se unifican los reinos de Castilla y Aragón. Y en 1492 también se supone que es el año que terminan de expulsar a los moros de la península ibérica. Pero, insisto, siglo XVI, España territorialmente es parecido está unificado más o menos parecido a lo que llamamos hoy. Inclusive Suiza es más o menos parecido territorialmente, aunque hoy Suiza está unificado, la división cantonal suiza responde de modo bastante similar a lo que era el siglo XVI. Alemania, la Alemania en la cual estamos ubicando a Lutero, los territorios alemanes, si en Italia, en el siglo XVI, ¿sabes? No sé, podemos ubicar 30, 40 unidades políticas diferentes, en los territorios alemanes hay más de 250 unidades políticas diferentes. El Ducado de Sajonia, la ciudad electoral, la ciudad libre de Frankfurt, los territorios de Turingia, bajo la estructura más parecida a la estructura tradicional feudal de la Edad Media. Un señor feudal, en este caso los vamos a llamar los príncipes cristianos alemanes, que son señores sobre un territorio determinado, y hay una figura unificadora en Alemania, que es el emperador, pero es una figura que tiene intentos unificadores. De hecho, todo el tiempo el juego está en la tensión entre el señor de la tierra, el señor feudal, que es el príncipe acá del barrio, el príncipe Chacarita, con el intento unificador de todos los territorios, y además la referencia constante a la fuente, al centro de poder del mundo, que son los estados pontificios en el siglo XVI.
mínima situación geopolítica. Esto es más o menos para que se ubiquen. Esto es una taradez. Pongan en Google mapa Europa siglo XVI o siglo XV, ya lo mismo, y más o menos. Hay algunos mapitas, después busco alguno que van a ver cómo se va modificando tipo línea de tiempo, se va modificando territorialmente y se van constituyendo los estados nacionales, que es el momento justo en el cual estamos arrancando ahora. Me voy del... No, bueno, lo dejamos atrás. No pasa nada. Queda lindo. Queda lindo. Parezco un profesor, así con un mapa atrás. Entonces, a Lutero lo ubicamos en esos territorios alemanes. Esos territorios alemanes, además, tienen la siguiente particularidad con respecto a lo que estamos viendo nosotros. Medio raro esto, porque yo además que soy pelado me hace una cosa medio rara como una especie de conehead, ¿no? Alemania me está comiendo parte de la bocha. Así que vamos a sacarlo, ¿no? La vanidad del profesor no permite... ¿Cómo que? Esperen que se lo saco. Ahí estamos, ok. Ok, entonces ahí ubicamos a ese Lutero. ¿Quién es Lutero? Mínima biografía de Lutero. Mínima biografía de Lutero. Lutero es cuenta la historia. Sabemos un montón de Lutero, ¿eh? Yo me he leído un par de biografías de Lutero. Hay algunas que están bastante buenas. Hay una chiquitita que no está tan buena, pero se lee como piña, que se llama de Lutero, un hombre, un destino, de Lucien Febvre. ¿Está bien? Está editada por el Fondo de Cultura Económica. Parece que Lutero quería ser abogado. Los padres querían que sea abogado, una cosa así. Y en un momento lo agarra una tormenta en un campo, una tormenta eléctrica, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y Lutero dice, si zafo de esta me hago cura. Zafa de la tormenta y se ordena sacerdote. Luego continúa, ¿no? Y se dedica a estudios, se doctora en teología, creo que por la Universidad de Wittenberg. Ya hay universidades en el siglo XVI, ya hay universidades. Y se convierte Lutero en un personaje central en el sentido muy requerido, muy requerido para expedirse sobre cuestiones, para ponerle un prisma teologal a todo tipo de cuestiones. A nosotros nos interesa la lectura que hace Lutero sobre algunas cuestiones mundanas, sobre lo cual lo requieren, pero es una especie... me está a punto de salir la palabra influencer, no es un influencer, es una especie de intelectual editorialista muy importante. Entonces todo el tiempo lo requieren para que diga cuál es la perspectiva, ¿no? Un doctor en teología, para que le diga cuál es la perspectiva con respecto a X. Ustedes van a leer en los escritos políticos que hay, está la contestación a los 12 artículos del Campesinado de Suabia, que es cómo Lutero sienta posición con respecto a un requerimiento que se le hace por unas rebeliones campesinas que están enquilombando bastante algunos de los territorios alemanes. Hay 3 territorios alemanes, Turingia, y hay otros 2 que no me acuerdo, creo que Augsburgo, Turingia y otro, que están enfrentando los señores de la tierra de cada lugar, rebeliones campesinas muy organizadas y muy potentes. Entonces, Lutero, insisto, propongo, me interesa que lo veamos como un tipo que está preocupado por lo mismo que estaba preocupado por lo que estaba preocupado San Agustín, Santo Tomás, Juan de París, Duns Scoto, o el personaje que se hayan inventado ustedes. Muchos de los personajes que se inventaron que estuvieron buenísimos, a pedido de trabajo práctico de Gonza Cento. O sea, la preocupación de muchos de esos personajes que se inventaron. El tipo está preocupado por la eternidad. El tipo está preocupado por qué quiere Dios de él. El tipo está preocupado. O sea, es una preocupación, es un problema metafísico. Es un problema
Si decíamos que el tiempo cristiano es un tiempo dual, en el sentido de que hay un tiempo lineal y finito, que es el tiempo que habitamos nosotros acá mientras pasamos por la tierra, pero después hay un tiempo eterno, que no es ni lineal ni finito, sino que básicamente, por definición, es infinito. La preocupación de Lutero es cómo transitar esta finitud para participar de la infinitud, del infinitismo, de lo infinito. ¿Me siguen con esto? El desarrollo de Lutero es un desarrollo crítico a la estructura, a la institución formal del catolicismo. Pero criticando las instituciones formales del catolicismo, Lutero lo que está criticando es la deriva del catolicismo con respecto a la orientación cristiana. Si ven, las críticas de Lutero se centran en el papado como cabeza de la institución, como cabeza de la iglesia. La crítica de Lutero es a la concepción de la iglesia como iglesia. O sea, Lutero lo que se pregunta, Lutero propone, lo van a leer, propone un regreso a la concepción originaria de la iglesia, ¿no? Pero toda pregunta por la iglesia es pregunta de, bueno, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿qué es la iglesia de Roma? Es las instituciones, el Vaticano, los edificios, los ejércitos, las interpretaciones monopólicas de las Sagradas Escrituras, es la estructura jerárquica interpretativa del Papa, los obispos, los sacerdotes. ¿Esa es la iglesia, dice Lutero? ¿O la iglesia es la noción original de iglesia simplemente como congregación de fieles, como cuerpo único? ¿Me siguen más o menos con esto? Entonces, estamos en el siglo XVI y hago una aclaración. Obviamente la reforma que provoca Lutero es una reforma que pone patas, podríamos da vuelta por completo el mundo en una cantidad de tiempo muy, muy cortita. El mundo se modifica, pero se da vuelta en el transcurso de, no sé, 10, 15 años. Pero Lutero es una emergencia también, ¿no? Lutero es una expresión de algo que está ocurriendo. O sea, podemos rastrear esta necesidad de mutación teologal, que hay en modificaciones teologales del cristianismo, ya en Guillermo de Ockham o en Marsilio de Padua. Ya notamos que hay necesidad de actualizar el desgaste de una iglesia que está en su pico expresivo en el siglo XVI. Pico expresivo quiere decir, es otro modo de decir punto caramelo. La Iglesia Católica en el siglo XVI, pues, bueno, despliegue infinito en términos de power. Nosotros con el diario El Lunes sabemos que estaba en su punto expresivo máximo. Todo esto punto expresivo y punto caramelo lo van a ver en una hermosa clase con la profesora Janina más adelante. Con un tipo que, otro tipo que, o el tipo que verdaderamente pone todos patas para arriba, pero no voy a adelantar. Guarda con lo siguiente. La lectura tradicional de Lutero dice que Lutero es un monje alemán que se está muy indignado con la corrupción de la Iglesia Católica, ¿no? Tipo señora de Recoleta con cacerolas y clarín bajo el brazo, ¿no? Que está indignada con la corrupción, ¿no? ¿No? Una especie de indignación de eso, indignación de señores. Entonces, ¿cuál es el problema de Lutero? Que Lutero que lucha contra la corrupción de las ventas de indulgencias y la venta de cargos eclesiásticos. Entonces, que la tremenda reforma que se provoca con Lutero, que se provoca a partir de Lutero,
es simplemente un problema que se podría haber solucionado si la República Israel, la Iglesia de Roma no hubiese estado vendiendo indulgencias. ¿Mm? Esa es como la lectura, ¿cómo llamémosla? La lectura conservadora, la lectura no lectura de Lutero. La lectura de cómo leemos, cómo vemos que no pasa nada en el momento que está pasando de todo. Entonces, si bien obviamente el modo en el cual Lutero propone una reforma teologal es a través de ejemplos como la venta de indulgencias, la venta de cargos eclesiásticos, los problemas alrededor de las prácticas sacerdotales, el casamiento de los... El problema de Lutero es un problema de pura cristiandad, es un problema de fe. Lo que le interesa a Lutero es, inclusive yo lo dije mal antes, a Lutero no le interesa saber cómo él se gana el paraíso o cómo él participa de la eternidad. Porque además, eso sería un acto de pura vanidad. Un verdadero cristiano no habita el mundo, la tierra, el paso temporal para sí. ¿Para qué habita un cristiano el mundo? ¿Cuál es su función en el mundo? ¿Ser lo mejor posible? ¿Ganarse el cielo? ¿O el paso por la tierra de un cristiano no es uno sino el otro? De hecho, no se usa el otro, se usa el prójimo. La función de los cristianos, del verdadero cristiano, todo lo que hace no es para sí, es para el prójimo. Ese es eventualmente el modo de ganarse el reino de los cielos. No es un problema de vanidad, de mí. Entonces, el verdadero problema de Lutero y en las muchas biografías de Lutero son muy lindas, porque dice, Lutero se deprime en un momento, y entra en el problema que es un problema que ya tiene San Agustín, que lo puedes rastrear en cualquier verdadero cristiano. Cualquier tipo que un verdadero cristiano en el sentido de cualquier tipo o tipa que está con el peso existencial es ¿qué debo hacer con respecto a el conocimiento, la participación en el plan de Dios? No sé cómo organizar mis acciones en el mundo porque el acceso a ese plan es oscuro, es enrevesado. Escucho al sacerdote, intérprete, leo la Biblia, pero ¿alguno de ustedes leyó la Biblia? Esto se los he preguntado yo en otras clases. Es maravilloso, es un quilombo. Ok, ¿es clara la Biblia? Lo poco que No es clara. recuerdo, no mucho. Esta pregunta se las puedo hacer con respecto a la Constitución, ¿eh? ¿Es clara la Constitución? Bueno, en fin, qué sé yo. Si fuese clara, prístina la Constitución, digámoslo así fácil, ustedes no tendrían laburo. ¿Qué dice la Constitución con respecto a las condiciones de gravedad institucional respecto al traslado de, qué sé yo, bueno, preguntémosle a estos tipos. Preguntémosle a estos tipos que son los expertos en decir qué es lo que dice la Constitución. ¿Me siguen con esto? Si las leyes fuesen claras, habría procedimientos claros y en realidad con una Commodore 64, listo, ya está, solucionado todo. Y ustedes dedíquense a otra cosa, porque... Bueno, si estamos ante, digamos, a un sistema jerárquico de autoridad, empezamos a notar que ese sistema jerárquico de autoridad tiene que ver también, entre otras cosas, con respecto a un problema de interpretación. ¿Quién interpreta? ¿Cómo interpreta? ¿Qué se interpreta? Y el tema es que hay algo que hace falta interpretar.
que haya algo que hace falta interpretar, quiere decir que a eso que tenemos, en este caso el modo de acceso más directo que tenemos, el modo de acceso más directo que tenemos al plan, es el más mediado de todos. Es un Broly. Un Broly, pero parabólico y metafórico al mango. Al mango. O sea, agarren un manual de una licuadora y agarren el Antiguo Testamento. Y ahí tienen como los dos puntos de lo más literario posible y lo más literal posible. Y ojo que un manual de una licuadora también es metafórico. Pero si vos querés saber cómo obrar, y bueno, tenés que dedicarle una vida entera al estudio para tratar de sacar una derivada. Para saber qué debes hacer. ¿Hago esto o esto? Ese problema, que lo tiene todo verdadero cristiano, en cualquier biografía de Lutero, dicen, bueno, Lutero lo salva con una cosa que se llama justificación por la fe. ¿Qué es lo que dijo alguien? No me acuerdo, alguna compañera antes. La solución de Lutero con respecto a el problema de articular acción con participación, Lutero lo salva con la cuestión de la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, acá digamos, no nos vamos a poner a analizar en profundidad eso, pero por lo menos ahora digamos que es entrega pura. Otro modo de decirlo sería, no tengo la menor idea qué es lo que debo hacer, el verdadero cristiano no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer, todo lo que sabe es lo que tiene, y lo que tiene es fe. Es entrega completa y absoluta al plan. La solución también es enigmática y paradójica. No nos metemos en eso porque a nosotros lo que hacemos hincapié es en el momento en el cual estamos precisamente en una mutación en el cual necesitamos sostener, reconfigurar un vector que está gastado, y Lutero lo logra precisamente criticando la institución que sostiene ese vector gastado. Y la critica, dirige sus críticas a el sostenimiento discursivo, o sea, el modo discursivo en el cual Lutero lo dice así. Esto es lo que van a leer ustedes en la carta a la nobleza alemana acerca de la reforma de la condición cristiana. Dice Lutero que dicen ellos, o sea, dice Lutero que dice el Papa y los romanistas y la escolástica, que hay un orden que es el orden eclesiástico, que es superior al orden terrenal o secular. Da lo mismo. Dice Lutero, que dicen ellos, que hay un orden, que lo vamos a llamar orden eclesiástico, ellos lo llaman orden eclesiástico, que es superior al orden terrenal. ¿Qué es el orden eclesiástico? Dice Lutero, que dicen ellos, que el orden eclesiástico es el orden que está compuesto por, desde el monaguillo más anónimo hasta el Papa. El monaguillo, cura, monja, sacerdotes, obispos, todos ellos componen un orden, que lo llamamos orden eclesiástico, que es superior al orden terrenal, que es el orden que está compuesto por... A ver, ¿quiénes componen? ¿Quiénes les parece que compone el orden terrenal? La sociedad, ¿Pero qué sería la sociedad? el pueblo, la gente. ¿Qué más? ¿Quiénes? Ejemplos. El rey Carlos VI, ¿a qué orden pertenece? Terrenal. Terrenal. No, pero no era que los reyes, perdón. Porque decían que eran también divinos y no sé qué, descendencia. ¿Qué dice Lutero? No, a mí acá no me interesa el decían. ¿Qué dice Lutero específicamente? Ok. No, el rey. terrenal, El rey sí. terrenal. Terrenal, y sí. el reparador de Mac y PC, ¿a qué orden pertenece? ¿Cómo?
Los reparadores de Mac/PC. ¿A qué orden pertenecen? Terrenal. Terrenal. ¿Y las monjas a qué orden pertenecen? Al eclesiástico y eso. Correcto. Entonces, dice Lutero que ellos dicen que hay un orden, que es el orden eclesiástico, que es superior al orden terrenal. ¿Por qué? Porque todos aquellos que pertenecen al orden eclesiástico están ungidos de caracteres indelebles. Tienen una especie de pátina de Plavicón divino. Algo así como, ¿se acuerdan el mito de las razas de Hesíodo? ¿Se acuerdan? Vamos a decirle a los hombres que en el alma de cada uno los dioses han impreso, han impregnado, han imprimido, han pintado un metal. Eso es lo que se conoce como la primera muralla, la superioridad del orden eclesiástico sobre el orden terrenal. Hay una segunda muralla, las murallas son 3. Las murallas que dice Lutero, que dicen ellos que sostienen el poder efectivo de la Iglesia Católica, encabezado por el Papa. La segunda muralla es, ¿alguien se la acuerda o la sabe? Que es interpretar las escrituras solamente le corresponde al Papa. Exactamente, exactamente. El monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Esa es la segunda muralla. Dice Lutero que ellos dicen, no se acuerdan, básicamente lo que estamos hablando en esta clase es un problema de interpretación. Entonces, dice Lutero que ellos dicen que quien tiene el monopolio de la interpretación, o sea, la última palabra con respecto a la interpretación es el Papa. Y hay una tercera muralla que es parecida a la segunda, que es el monopolio de convocatoria a concilio. Monopolio de convocatoria a concilio. Que es igual que el monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras. O sea, el Papa tiene la última palabra con respecto a la convocatoria a un concilio. Un concilio es una super reunión, Congress International, donde se van a discutir cuestiones relativas a la cristiandad. ¿Alguien vio la peli El nombre de la rosa? ¿O leyó el libro de Umberto Eco? Altamente recomendadas ambas cosas. Es uno de esos momentos en la historia de las artes en las cuales el libro y la película están a la altura. La peli es maravillosa, peli con Sean Connery, era Christian Slater. Es una peli de los 90, fines de los 80, principios de los 90. Gran película. En VHS. En VHS, exactamente. Creo que es un poco más vieja, ¿eh? Sí, es mucho más vieja, me parece. Es muy Más oscura, vieja que, muy... ¿Más vieja que qué? ¿Que los 80? No, pero entrando a los 90 debe ser. Yo la vi en el cine. Principios. Ok. No sé, alguno googlee, por favor, de qué año es la peli El nombre de la rosa. Yo les diría que debe ser del año 84, 83, 84, por ahí. La peli 86. ¿86? Sí, sí. Ok, 86. La peli El nombre de la rosa es una serie de integrantes de órdenes religiosas que van llegando a una abadía en el cual hay una especie de reunión, no es un concilio, es una reunión preparatoria para un concilio que va a ocurrir. Entonces llegan los franciscanos, llegan los benedictinos, está por llegar el enviado papal, que es el que pertenece a la orden del Santo Oficio de la Inquisición. Hay una serie de crímenes en la abadía, bueno, la película va de investigar los crímenes. Pero lo que me interesa en la peli es que la reunión, digamos, lo que van a discutir, lo que discuten en esa abadía y lo que se va a discutir en el concilio es si los ropajes de Cristo pertenecen a Cristo. Decís, ¿tanto quilombo para esto? Dice, bueno, a través de la parábola, de la metáfora de que si los ropajes de Cristo pertenecen a Cristo, lo que estamos discutiendo es a quién le pertenecen los bienes de la Iglesia Católica, con lo cual estamos discutiendo obviamente de qué se trata la Iglesia Católica. Discutir de qué se trata la Iglesia Católica es discutir el orden social, político, económico, estético de los siglos V al siglo XVI. Y lo estamos discutiendo a través de esta cuestión menor, ¿no? Las ropas de Cristo son de quién? ¿Cristo se compró el short y las medias? ¿O
¿Se lo compró? ¿Se los dieron? ¿Son de quién son? Si alguno de nosotros, no sé si alguno de ustedes fue alguna vez al Vaticano, el boliche está muy bien puesto, hay que reconocerlo, está, pero muy, muy buen gusto. Muy buen gusto, pero yo no puedo decir yo soy cristiano, yo menos, ¿no? Pero decir yo soy cristiano e irme con un jarrón. Yo agarrar un cuadro y decir, bueno, yo pertenezco a la iglesia, este lo voy a tener un rato en casa. Como pertenecientes, somos todos cristianos. No, no funciona así. Ok. Si ese es el modo de derribar las murallas, digamos, las murallas de interpretación, la muralla, la primera muralla, que es la superioridad de un orden sobre el otro, digamos, porque ¿qué hace Lutero? Dice, bueno, estas son las murallas sobre las cuales sostiene su poder la Iglesia de Roma. Bueno, ahora vamos a hacer las postas. ¿Cómo hacemos para derribarlas? Es muy fácil, dice Lutero. Agarremos el mismo libro. Agarremos el mismo libro, que no es este, pero esto les muestro un libro. Este libro hace de el libro. Todos los libros son el libro, ¿no? Esto se sabe. San Pablo 28:33. ¿Hay un orden que es superior al otro? No. Hay un solo orden. ¿Cómo se llama ese orden? Ese orden se llama cristiandad. ¿Quiénes componen ese orden que se llama cristiandad? Todos los cristianos. ¿Cómo se pertenece a ese orden? ¿Cómo se ingresa a ese club? Bueno, en realidad se ingresa mediante el bautismo. Se comparten los mismos evangelios, se comparte una fe. El bautismo nos hace a todos cristianos. Compartimos una fe y unos evangelios. Insisto que en estas clases es cuando mi bobe se retuerce y mi padre comunista también. Cuando yo digo estas cosas. Lutero dice lo siguiente, dice, si hay un orden que se llama cristiandad, dentro de ese orden, lo que hay es funciones. Digamos, hay un cuerpo, a ver a qué les suena esto. Unos tienen la función de administrar los sacramentos, extender la palabra, y otros tienen la función de empuñar la espada. Y otros tienen la función de reparar Mac PC. Y otros tienen la función de dar clase de Lutero. Y otros tienen la función de ser abogados. Y otros tienen la función de... ¿A qué les suena esto? Hay un orden, hay un cuerpo, y dentro de ese cuerpo hay funciones. ¿No les suena? La división de trabajo. Bueno, sí, suena, es verdad. Suena la división del Platón. trabajo. A Platón. Exacto. Que Platón suena un montón también a la división de trabajo. Hay funciones, ¿no? En Platón hablábamos de qué es la polis. Bueno, la polis es, digamos, estamos ante una polis y se expresan estas funciones. Producción, protección, gobierno. Acá también vemos, obviamente, Lutero está formado sacerdotalmente en los estudios de San Agustín, y San Agustín es la platonización del cristianismo, la cristianización del platonismo. Si un grupo de cristianos está en un avión y el avión se avería y caen todos en la isla de Lost, bueno, unos van a tener la función de ir a juntar ramas y otro va a tener la función de administrar los sacramentos y dictar misa. Son funciones, aunque no digamos, todos somos sacerdotes. Es una función más. Uno hace el asado, otro agarra la guitarra. Bueno, después cambiamos. Hay algunos que se especializan en una función, otros se especializan en otra. ¿No? Esa es la idea de Platón. Con lo cual no hay superioridad de un orden sobre otro. Todos somos cristianos. Lo que hay es distinción de funciones. La función del Papa será el de administrar la palabra y la función del rey será el de empuñar la espada. Ahora vamos a ver qué es palabra y qué es espada. Monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras. Bueno, eso es muy evidente. Digamos, si es el Papa
el que tiene el monopolio de interpretación de las Sagradas Escrituras, y además estaríamos notando que el Papa, además de ser el Papa, es un fulano que tiene una función, o sea que es un fulano. Y si es un fulano, ¿qué le pasa a los fulanos? Dice Lutero, y los fulanos se equivocan. Con lo cual, si ponemos solo en cabeza de un fulano, en este caso el Papa, el monopolio, o sea, toda la interpretación de las Sagradas Escrituras, y corremos riesgo de que toda la cristiandad se equivoque, si se equivoca el fulano que tiene el monopolio de interpretación. Lutero no dice solamente eso. Lutero además dice que ese Papa en especial, en particular, nunca me acuerdo, nunca me acuerdo si es León, no sé si es León X o Alejandro VI, el que lo tiene acá Lutero. Dice, además este Papa es el demonio. En ese sentido hay un Lutero punk. Dice, además este Papa es el demonio. Con lo cual, no solo que toda la cristiandad se estaría equivocando, sino que toda la cristiandad, en el caso de que esté monopolizada la interpretación en este Papa particular, estaría siendo liderada por el demonio. O sea, lo imagino a Lutero así como, y además... Lo mismo para el... Era un revolucionario, Lutero. Es que el gran tema con Lutero es si era un revolucionario o no era un revolucionario. Y la lectura que yo estoy haciendo es que en realidad no era un revolucionario. Además de por qué se le atribuye el mote de reformista. O sea, lo que propone es una reforma, no es necesariamente una revolución. Pero además por algunas cosas que vamos a ver más adelante. Es un personaje muy paradójico, muy contradictorio, Lutero, por eso es tan interesante también. Pero además, insisto con la lectura, que Lutero no estaría queriendo provocar una revolución o una reforma necesaria, una reforma de las instituciones políticas, sino que es necesaria una reforma de las instituciones políticas porque tenemos un problema netamente metafísico, que es lo que le estaría interesando última ratio a Lutero. Digo, esa es la tesis que yo estoy sosteniendo acá. No sé si me siguen con esto. Digo, a la hora de los bifes nosotros vemos, sí, efectivamente, el tipo provoca el gran cisma de la cristiandad. Pero ya estaba provocado. Y estaba cocinado, digamos. Eso Claro, es, como que estaba al caer. Eso lo vamos a ver después cuando veamos Marx. Ya estaba Lutero viene a dar porque en realidad se iba a caer la iglesia cuando Lutero la reforma, ¿no? es lo que estamos gritando todo el tiempo. Se va a caer, se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Y nosotros, los hombres, chito. Sí. Son las 9:30. Voy a seguir 10 minutos más y vamos a continuar el lunes con una coda de Lutero y embocamos con Maquiavelo. Lutero, obviamente, cuando presenta sus 95 tesis, que son las 95 tesis reformistas, en las cuales propone la reforma a la institución católica, obviamente eso no cae muy bien en Roma, le piden que se retracte, Lutero dice que no, le dicen dale, retractate, Lutero dice que no, dice bueno, entonces te vamos a excomulgar y te vamos a quemar. Esto, digamos, resumido. Cuando obviamente lo declaran, le hacen un juicio de excomunión. Y acá hay una cosa que van a leer por ahí, obviamente, que hay una escena que es muy famosa, nadie sabe si existió o no, que es la escena de Lutero clavando sus 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Cada vez que escuchen o lean una biografía de Lutero, pongan Lutero, la escena paradigmática es como la toma de la Bastilla en la Revolución Francesa, ¿sí? Como el asalto al Palacio de Invierno. Es Lutero clavando las 95 tesis en la puerta
de la Catedral de Wittenberg. Acá hay, no importa si ocurrió o no, pero acá hay como dos lecturas. Una que es la lectura, a mí me gusta, ¿no? Más espectacular, más hollywoodense, de Lutero haciendo un gran, cuando le llega en realidad la bula de excomunión llega después, pero Lutero clavando como en un acto bien punk, bien revolucionario, clavando con un cuchillo al grito de fuck you todos, las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, pero también, cuando uno se pone a pensar, las puertas de las catedrales o las catedrales son el lugar central de todo pueblo en el cual vos clavás las proclamas. Clavar la proclama también quiere decir, hay un corcho grande ahí con chinches, y es donde pegás las cosas que querés que todo el mundo lea. Digo, la misma escena la podemos ver en términos épicos, o la podemos ver en términos totalmente, o sea, Lutero pegando una fotocopia que dice perdí a mi perro si alguien lo encuentra. Ahora el lugar donde se pegaban las cosas para que todos la lean. No importa la escena, elijamos la escena que queremos. Pero cuando a Lutero lo excomulgan, llega la bula de excomunión y un duque, un príncipe alemán, que es el duque elector de Sajonia, lo protege a Lutero y lo protege mediante la simulación de un secuestro. Vienen los enviados papales, o sea, lo están persiguiendo, están buscando a Lutero y el duque lo mete en un, no sé, qué sé yo, en un carromato y simulan que en el medio de un camino hay un secuestro y el secuestro y a Lutero el duque este lo guarda, lo protege en su castillo. Porque notamos lo siguiente, las propuestas de reforma que hace Lutero también dan cuenta de esto que decíamos antes, que es de este desgaste del poder efectivo que tiene la Iglesia de Roma en el siglo XVI. Y además este desgaste de poder que se hace evidente, se hace palpable en la lejanía del poder alemán. O sea, los territorios alemanes, además de ser de un desarrollo económico, social y cultural bastante alto, inclusive ya en el siglo XVI, además están alejados territorialmente del centro del poder que es Roma. Entonces tienen la capacidad de ser el lugar donde más inmediatamente se va a hacer eco las necesidades de empezar a sacarse de encima el poder de Roma. Los príncipes cristianos no dejan de ser príncipes cristianos, pero empiezan a poder cuestionar el poder del papado. Poder cuestionar. Poder. Lutero, lo que vemos con Lutero es que Lutero empieza a poder. Puede. ¿Cómo nos damos cuenta de que Lutero puede? Porque pudo. Dado que pudo, habría una institución que ya no estaría pudiendo. No sé si, no, disculpen el juego de palabras, pero no sé si me siguen. ¿Se entendió? Pudimos entenderlo. Yo no mucho, perdón. Ok, ¿por qué Emily no lo pudo entender? Tengo que ¿Cómo? responder yo, mis compañeros. No, pero digamos, de nuevo, ese juego de palabras. Si nosotros lo que estamos viendo es un momento de mutación, ¿no? Y la mutación tiene que ver con, nosotros nos vamos a centrar en el modo de elaboración de un principio de autoridad. O sea, estamos pasando del principio de autoridad que se puede graficar, si quieren, en la pirámide interpretativa, en la pirámide jerárquica de la Iglesia de Roma a lo largo de 10 siglos, y estamos en el momento en el cual Roma o los Estados Vaticanos ya no tienen capacidad no tienen poder de... El siglo XVI se está construyendo el Vaticano tal como, digamos, en términos edilicios, tal como lo conocemos ahora. Y eso cuesta un montón de guita. Y el Vaticano está bastante intenso pidiendo colaboración a toda la cristiandad. Y los príncipes cristianos alemanes están pudiendo no colaborar. A ver, Emily, si lo ves por este lado. Están pudiendo no colaborar. Sí. ¿Cómo te das cuenta de que están pudiendo no colaborar? Y porque están diciendo, y vamos a dejar de colaborar un poco. De nuevo, esto no es exactamente así, pero lo estoy graficando de modo burdo.
Entonces lo que queremos ver es si antes quien podía era el Papa, digamos, el poder papal es qué es lo que podía el Papa como cabeza de la institución. Bueno, ahora vamos a ver que empiezan a poder cada vez más estos príncipes, estos señores de la tierra, que no necesitan rendirle cuentas a. No, por eso también está en entredicho la figura del emperador, del Sacro Imperio. ¿Me seguís más o menos con esto, Emily? Estamos viendo, ojo, dentro de muy poquito tiempo, y literalmente dentro de muy poquito tiempo, porque ahora si nos tenemos que parar en un año, nunca me acuerdo si es 1513 o 1516, chequéenlo, pero digamos que yo el año de las 95 tesis creo que es 1513. O sea, Lutero muere en 1543. Dentro de muy poco vamos a estar leyendo a Hobbes. Y en Hobbes ya vamos a estar del todo en nuestra época. Y Hobbes es un tipo que nace en 1588. O sea, vean la poca distancia que hay entre Lutero y Hobbes. Y sin embargo, en términos de modo de habitación y de creación, de un principio de autoridad, estamos recontradistantes sobre el peso del problema de Lutero y el peso del problema que tiene Hobbes. ¿Me seguís con esto, Emily, más o menos? Sí, ya había agarrado en la mitad de la explicación igual. Gracias. Bueno, perdón, me copé, disculpe. Perdón, estoy repetitivo, me pongo pedagógico y me critican, loco. Bueno. No, para nada, no. Solo quería decir que ya había agarrado. Ok. Paro por acá y digamos, seguimos el lunes. Continuamos un poco con Lutero y nos metemos en Maquiavelo. Igual ahora me interesa abrir un cachito del juego a ustedes, a preguntas, comentarios, reflexiones sobre esto. Yo siempre doy por sentado que leyeron el texto y si no lo leyeron lo tienen que leer y lo van a leer para la clase que viene, pero valga la aclaración que es que no hay modo que si no se ponen al día con las lecturas, las clases no tienen mucho sentido porque en realidad están escuchando cosas que no tienen con qué contactarlas o criticarlas y después además tampoco pueden aprovechar de mucho las clases si están escuchando por primera vez todo este tipo de cosas. Cualquier reflexión que hagamos nosotros, correcta o no correcta, certera o no certera, verdadera o falsa, si no tienen ustedes contra qué contraponerla, vuelvo a ustedes, que de todo lo que dije, que sí, que no, que más o menos. Salud. Los escucho. Norberto, te veo ahí siempre medio cara. ¿Alguna cosa? No te escucho. Estás muteado. Ahí está. No, bien, se entendió, sí, yo bien, lo entendí. Bueno. Sofi, que se rasca la cabeza como diciendo, ¿qué onda esto? Sí, entendí también. Pero digo, no me importa ahora si entendieron o no entendieron, me interesa más que alguna reflexión, inclusive me interesa más si no entendieron, a ver qué es lo que no entendieron. No, yo hay cosas que estoy media dispersa porque no llegué a la lectura, a este punto que explicaste, pero la explicación es válida para cuando lo vaya a terminar la lectura. Bueno, ok, gracias, Sofía. Brian, ¿alguna cosa? Sí, yo entendí más o menos las cosas. O sea, se puede decir que Lutero ve cómo la gente interpreta mal el plan de Dios, como que él tiene otra interpretación, podemos decir, ¿puede ser? Profe, disculpe, antes de Sí. que responda, ¿no? Todavía falta un poco más de Lutero. Falta un montón, sí, falta un montón. Ah, ok, porque yo digo, llegamos a, claro, es lo que pensé, como yo había leído un poco de Lutero antes también, y digo, bueno, no me quiero saltar, no quiero que, no sé, arruinar la clase ni nada, pero por las dudas Falta quería lo que preguntar. verdaderamente nos interesa a Lutero, que es, bueno, cómo convertimos todo esto en la elaboración, en la creación de un principio de autoridad. Un principio de autoridad Ok, es sí.
¿Qué tengo que obedecer? ¿Por qué obedezco lo que obedezco? Como lo Y que acá estaba preguntando mi compañero de recién sobre las interpretaciones. exactamente, exactamente. Ok, sí, nada más eso quería saber. Bueno, hagamos Yo algo. tengo una, Sí. una duda, o no sé si es una duda, pero como que entiendo que Lutero en cierta forma cuestiona esta idea de soberanía o de poder soberano, pero todavía no existe la soberanía como tal, habíamos dicho la clase pasada, ¿verdad? El concepto de soberanía como tal. A ver, no, sí existe. Lo que no existe es el concepto de soberanía que trabajamos nosotros a partir de, si quieren, a partir de Maquiavelo Hobbes, por ponerle algún nombre. Esa noción de soberanía territorial que está anclada en lo que nosotros llamamos estados nacionales, que se van a regir por sistemas de derecho particulares. Okay. Esa idea de soberanía. La idea de soberanía, si quieren, sobre la cual está pivoteando Lutero, en realidad no se modifica. O sea, ¿quién es el soberano por antonomasia? ¿El Papa? Bueno, sí, pero el En Papa es realidad él soberano, critica- el Papa es soberano en el sentido de, digamos, porque tiene el poder delegado de dónde reside, dónde está la legitimidad del poder papal para el Papa. ¿De Dios? Claro, por supuesto. Ahora bien, adelanto un poco la clase que viene. Mutemos. La cosa, estoy diciendo ya, el Zoom nos quemó la cabeza a todos. Mutiemos al Papa. Mutiemos al Papa, ¿no? Saquemos al Papa de escena. Saquemos al Papa de escena. ¿Qué hacemos con la soberanía? O con la legitimidad del poder soberano. Ojo, estoy diciendo que saquemos al Papa de escena. Corramos al Papa de escena. Esta es la operación que va a hacer Lutero. Saquemos al Papa de escena. Toda la estructura jerárquica de interpretación, eso, listo, ya está, se rompió. Y ahora entonces, ¿dónde reside la soberanía o la delegación soberana? ¿En la moral del pueblo? No. En la Biblia, en la interpretación de la Biblia. Exactamente. ¿Quién interpreta ahora la Biblia? Los príncipes estos que dijiste. Bueno, si querés, sí. ¿Quién más? Además de los príncipes. Pero Todos Lutero los no propone cristianos. que, claro, que todos podamos leer la Biblia. No está ahí la Exactamente. Todos, exactamente. Ahí lo dijo Mariana. Todos. Todos. Bueno, justo los príncipes son los que además de tener capacidad interpretativa, tienen la espada. Claro. Pregunta de la clase que viene. ¿Por qué los príncipes tienen la espada? Con esto es, ¿por qué el príncipe tiene la espada? Empuña la espada. La espada como metáfora del poder efectivo, ¿no? ¿Por qué el príncipe tiene autoridad? Para Lutero. ¿Por qué el príncipe puede venir y matarte? ¿Por qué el príncipe puede venir y conquistarte? ¿Por qué el príncipe te puede meter preso? ¿Por qué el príncipe te puede decir, vos ponete acá, vos ponete allá, y vos dame esto y vos quédate con esto? ¿Por qué? ¿Por qué puede hacerlo? Tengo una idea, pero no estoy segura. A ver. Que era lo que le mencioné, como que supuestamente los príncipes o los reyes eran como elegidos específicamente de una divinidad o algo así. Como eran... Exactamente. Precisamente. Bueno, no estaba equivocada, menos mal. En absoluto. O sea, corrimos al Papa de escena, ya no tenemos más Papa, ahora tenemos, ¿no?, el príncipe ejerciendo. ¿De dónde proviene la legitimidad del poder del príncipe? Sigue proviniendo de la misma fuente. En Lutero corremos al Papa, con eso quebramos la estructura de poder de la Iglesia de Roma, pero la fuente de legitimidad, la delegación de poder soberano, es la misma. La fuente es la misma. Ahora está en el príncipe y si quieren la interpretación está en cada uno de nosotros. Ya es problema de cada uno de nosotros. Cómo accedemos al conocimiento y de ahí cómo actuamos. Entonces yo puedo ser un príncipe y actuar no cristianamente. Bueno, después será un problema mío en el juicio final. Pero el hecho de que yo tenga el poder efectivo es disposición divina.
Dios le entrega la espada a los hombres para que se gobiernen entre ellos. Estoy adelantando un poquito la clase que viene. Lo van a leer en los escritos políticos luteros son... salen muy rápido, salen muy fácil, son cartas, son pequeños ensayitos. Bueno, por lo que veo en el link, tenemos no voy a adelantar, Brian. Voy con lo de Brian, todavía no lo abrí, pero leo acá en el coso, así que salimos con este tema. Nos vemos el... ¿Qué día es hoy? ¿Hoy es jueves? Pues, Nos vemos el lunes. Lunes y jueves de la semana que viene terminamos esto Lutero y Maquiavelo. O sea, El Príncipe. Lean El Príncipe. Lean El Príncipe. Espérenme un minuto que abro. Esperemos que pase la publicidad. Brian. El disparador para el lunes. El disparador para el lunes. Sí. El disparador para el lunes, yo creo que ya están grandes y que creo que se pueden conseguir su propia droga a esta altura, me parece. ¿No? Profe, no estamos tan grandes, me parece que las necesitamos un poquito todavía. Bueno, entonces la enseñanza es ya están grandes. El disparador es ya están grandes. Si quieren sigan, se pueden conseguir su propia droga. Profe, ¿no tiene que dejar de grabar? Ya la cagué. Ahora no puedo. No puedo. Dale.